La última ocasión habíamos hablado del desafío de la fe que comporta la fidelidad a Yahvé. Este paso o este pasar de la tierra al cielo. Y que no se da en automático, sino que tiene que ver con el cumplimiento de la ley en esta tierra, haciendo, como ya dijimos, una clara diferencia. Este es entonces el modo en que realmente se llega a poseer la tierra prometida en su totalidad. Porque la verdadera herencia a partir de la tierra no es un territorio geográfico, sino Dios mismo. O sea, se nos da la oportunidad de vivir en esta tierra para alcanzar el cielo. Y el cielo no como un lugar muy hermoso, sino como la presencia de Dios eternamente. Sin embargo, como esto no fue así, o sea, como realmente el pueblo no se mantuvo fiel a la alianza, ni obedeció a Yahvé, ni cumplió pues con lo que le correspondía, y no fue así ni en la época de Josué, ni mucho menos en la época del exilio, tanto en el caso de Judá al sur, como el de Efraín y Manasés en el norte, porciones de su territorio quedaron en manos de otras etnias. O sea, aquí también ya se empieza a establecer que a pesar de todo, sí es posible la desobediencia, el desobedecer a Dios. De ahí pues que en Josué 16:17 se haga mención de las fronteras y ciudades de los hijos de José. Aquí estaríamos ya nosotros precisamente en los capítulos 16 y 17. Por eso se va a hacer mención de las fronteras y las ciudades de los hijos de José. En efecto, Efraín y Manasés reciben su porción de territorio en la parte norte de la tierra prometida, a diferencia de Judá y Benjamín, donde aquí se desciende más bien que se sube. Podemos decir en pocas palabras que estos dos, Judá y Benjamín, van en sentido contrario. O sea, al revés de lo expresado por Yahvé. En lugar, podemos decirlo así, que se eleven al cielo, parecen bajarse más al mundo. Y por eso se da este contraste entre Efraín y Manasés, Judá y Benjamín. Así pues, a las dos tribus de José se les invita no solo a poseer la tierra que desciende, sino también la que los hace subir. En el versículo 15 se les dirá abiertamente, suban al monte. No obstante, para lograr la conquista tendrán que vencer a los gigantes y luchar contra quienes tienen carros de hierro. Y esto es fundamental porque, como ya habíamos explicado en el caso de los gigantes, aquí se deja en claro que el crecimiento espiritual es una batalla real. O sea, no se trata simple y sencillamente de una especie de maduración interior. No, la vida espiritual, el crecimiento espiritual involucra siempre una real batalla y que además es una real batalla de ascenso y además contra duros poderes. O sea, no se trata pues de un camino llano, es un camino que va de subida, que tiene sus combates, que tiene sus luchas y cuyos contrincantes, cuyos enemigos son realmente temibles. Piensen con qué facilidad, por ejemplo, los demonios nos pueden hacer caer o nos pueden vencer. Así, en Josué, de los capítulos 18 a 19, se da la división de la tierra entre las restantes 7 tribus. El desplazamiento de los lugares importantes en la historia de Israel muestra el cambio de centro religioso en la historia de la ocupación de la tierra. Recuerden que aquí lo que se está exponiendo es la fidelidad o no a Yahvé. Y por ende también la fluctuación en torno al centro religioso mismo. Por ejemplo, la parte dedicada a la conquista, en los capítulos 4 y 5, tiene como centro a Gilgal. Ese es su centro. Allí se celebran eventos clave como la circuncisión de la generación del desierto, la celebración de la Pascua y el memorial del cruce del río Jordán. En cambio, los capítulos 18 y 19
tienen como centro a Silo. Vean, ya no es Gilgal. Ahora el centro religioso es Silo. Aquí Josué exhorta al pueblo y reparte el resto de la tierra. Y Silo es importante porque allí se estableció por primera vez en la tierra prometida el tabernáculo de la reunión. Ahí es donde encontró, digamos ya, ¿no?, su respectivo lugar por primera vez. Además, el tercer lugar importante es Siquén, donde se había celebrado en el capítulo 8, versículos 30-35, y también donde se va a celebrar la renovación de la alianza, que es lo que nos va a expresar el libro de Josué en el capítulo 24. Así, el libro de Josué nos presenta a Israel ya vinculado desde una época muy temprana a los tres centros religiosos, al menos los más importantes de la época premonárquica: Gilgal, como dijimos, Silo y Siquén. Están pues estas tres referencias fundamentales. Ciertamente, en el capítulo 18 de Josué, de los versículos 1 a 10, funciona como introducción a toda esta unidad. Y de hecho, la va a colocar en perspectiva teológica. En efecto, la entrega de la tierra es hecha realidad por Dios, como se afirma en el versículo 3. No obstante, al pueblo le corresponde hacer su parte. Es decir, lo que Dios le pide al pueblo por medio de Josué, una vez que les ha entregado la tierra prometida, es tener valor y firmeza. O sea, ser fiel y obedientes a Yahvé. Eso es lo que se les pide: tener valor y firmeza, fidelidad y obediencia a Yahvé. Eso es precisamente lo que, ¿no?, les corresponde a ellos en tanto pueblo. La parte que corresponde al pueblo debe llevarse a cabo en acciones concretas. Por eso les decía, no se trata de una formalidad, no se trata de una situación meramente externa, una especie de religiosismo estéril. No, la fidelidad, la obediencia a Yahvé tiene que verse manifestada en acciones concretas. Por ejemplo, al momento de asignar ciertas personas para que hagan registro completo de las ciudades, poblados y hasta zonas todavía no asignadas. Esto da a entender que el pueblo berítico tiene que vivir su obediencia a Dios en una nueva situación histórica. Y esto también nos tendría a nosotros que hacer pensar cómo tenemos que vivir en estos momentos, dadas las circunstancias actuales, nuestra respectiva obediencia a Dios. Estamos viviendo una nueva situación histórica. Bueno, ¿cuál es la obediencia que nosotros debemos manifestar para no romper la alianza con el Señor? Y eso es algo que ya se da a entender, por ejemplo, desde el libro de Josué. Pues bien, en el capítulo 19 de Josué, de los versículos 1 a 9, se hace referencia a la heredad de Simeón. Y el capítulo 19, versículos 10 a 31, presenta la repartición del territorio perteneciente a las tribus de la zona de Galilea: Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. La unidad termina indicando que tanto Josué como el sacerdote Eleazar recibieron sus respectivas herencias. Y con esto, el pueblo terminó de repartir la tierra. Ya están dadas, pues, las condiciones. Ya se ha repartido la tierra. Lo que sigue a continuación es qué tan fieles o no van a ser a Yahvé, una vez establecidos ahí. En Josué, capítulos 20-21, aparece la cuestión de las ciudades de refugio y las ciudades de los levitas. El tema de las ciudades de refugio se va a presentar en todo el capítulo 20. Aquí también el texto de Josué se presenta como cumplimiento del mandato de Dios dado a Moisés en Deuteronomio, según el espíritu humanitario de justicia, pues, que allí prevalece. Este tema recuerda un aspecto esencial del amor en sentido bíblico: el amor al enemigo, que de hecho es a su vez inseparable del perdón a la persona que de otra manera encontraría la muerte.
Podemos ver, digamos, estos como adelantos para llegar finalmente a la plenitud del Evangelio. Ya se empieza a hablar, pues, del amor al enemigo y por ende del perdón a aquel que de otra manera sería juzgado y condenado a muerte. De hecho, las ciudades de refugio son las que ofrecen un espacio de vida a quien de otra manera no encontraría posibilidad alguna de seguir vivo, incluido el inmigrante. O sea, la cuestión de las ciudades de refugio es también una alusión a este perfil de misericordia que debe manifestar el pueblo en su conjunto. Aun cuando haya sido grave la ofensa recibida, no se le puede exterminar. Se le debe de dar un espacio de refugio para que ahí pueda seguir vivo. Es tanto como decir que hay que darle la posibilidad de encontrar el arrepentimiento. Recuerden que es algo que el Señor también dirá ya con los profetas. No quiere la muerte del pecador, sino que viva, ¿no? Que se arrepienta y viva, no la muerte del pecador. Por eso es que se va a hablar de las ciudades de refugio. Aquí entonces, de manera todavía incompleta, se insinúa ya el mensaje de Jesucristo sobre el amor al enemigo, ya en su plenitud, como se menciona, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 a 48. En efecto, en el texto de Josué se enfatiza la cuestión del perdón. Aunque todavía no se muestra tanto el alcance como la radicalidad de las palabras de Jesús, que incluso ofrecen un espacio de amor para el enemigo ciertamente intencionado. Pero ya se está insistiendo en el amor al enemigo y por ende también se están poniendo las bases para esta muestra de compasión y de misericordia, hasta llegar, ¿no?, a la plenitud de Jesús, donde el amor no le es negado ni siquiera al enemigo intencionado. Por su parte, el capítulo 21 de Josué habla de las ciudades repartidas a las familias levíticas. La tribu de Leví, formada por las familias sacerdotales, no iba a recibir un territorio claramente delimitado como las otras tribus. Y esto también tiene una razón, porque el libro de Josué, lo mismo que el Deuteronomio, va a insistir en lo siguiente: la herencia de los levitas, o sea, la herencia de los sacerdotes, la herencia de los consagrados a Dios, es Yahvé mismo. Esa es su herencia. Por eso es que no se les iba a asignar un territorio claramente delimitado, como sí sucedió con las otras tribus. Sin embargo, este capítulo indica cómo los levitas recibieron ciudades y parcelas en todo el territorio israelita. O sea, si bien es cierto, no se les dio un territorio como tal, ¿no? Por ejemplo, como sí se le asignó a las otras tribus, sí se les dieron ciudades y algunas parcelas. Podemos decir que a los levitas se les repartió a lo largo y ancho de todo el territorio. Y la razón, en este caso, es más bien de orden práctico, ya que de ese modo cada ciudad de Israel tendría acceso al servicio especial de algún sacerdote. Esa era, digamos, la finalidad. En pocas palabras, que la gente pudiera contar con la asistencia y el servicio de algún sacerdote, estuviera donde estuviera. Algo excelente además durante el exilio, es decir, cuando ya Jerusalén había sido destruida como centro cultural. Es decir, ya durante el exilio, si bien es cierto que Jerusalén ya había sido destruida como centro cultural, no por eso quedaron privados de la asistencia sacerdotal, ya que los levitas seguían estando presentes entre la gente. A la vez, el pueblo tendrá entonces la oportunidad de servir a gente que, como el huérfano, la viuda y el inmigrante, están en posición de vulnerabilidad. En pocas palabras, así como el pueblo recibe la atención, el servicio de los sacerdotes, el pueblo también en general debe demostrarse servicial con todos aquellos que se encuentren en posición de vulnerabilidad, cuyas figuras bíblicas por excelencia son el huérfano,
la viuda y el extranjero, el inmigrante. La liturgia entonces es algo que también debe verse reflejado en la vida diaria de todos y cada uno de los habitantes. Por eso lo dijimos la vez pasada. No solo se trata de un asunto civil, la repartición de la tierra como una cuestión geopolítica, hoy diríamos, ¿no? No, tiene que ver con una cuestión incluso litúrgica, porque la fidelidad a Yahvé no solo se debe limitar al aspecto cultual, propiamente dicho, sino que la fidelidad a Yahvé en tanto cumplimiento de la ley es algo que debe verse a sí mismo reflejado en la vida diaria, en la vida del día a día de todos y cada uno de los habitantes. En todo caso, y esto es algo fundamental, queda claro que Dios mismo tiene una especial preocupación por todos ellos, por los vulnerables. Son los pobres del Evangelio. Desde aquí, pues, ya se había dejado en claro cómo Dios tiene una especial predilección por estos vulnerables, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, ¿no? El inmigrante. Y por tanto, el pueblo berítico debe de mantener la misma postura. Debe de dar prioridad, pues, a los más necesitados, tanto materialmente como espiritualmente. Así pues, en el capítulo 21, versículos 43 a 45, se menciona que Yahvé cumple todo lo que promete. Es decir, Él mismo está dando el ejemplo. No está pidiendo nada que Él no haya hecho ya de antemano. Él mismo ha cumplido y sigue cumpliendo. Entonces, el pueblo debe también seguir esta misma línea de cumplimiento. Y con estos versículos se va a poner punto final a la gran sección que se inició con el capítulo 13. Es decir, está la primera gran sección de los capítulos 2 a 12 y la segunda gran sección de los capítulos 13 a 21. La palabra hebrea kol, toda, todas, todo, todos, dicha 6 veces en total, es la que teológicamente hace patente la unidad de todo lo hecho y acontecido. Es decir, Yahvé ha cumplido con su promesa. En efecto, se habla de toda la tierra que Yahvé había prometido, la cual fue toda poseída, o bien se hace mención de toda la promesa de Yahvé, la cual toda a sí mismo se cumplió. Entonces, en Dios hay integridad, lo mismo que espera de su pueblo. De hecho, esta apelación a la totalidad también encierra la idea de reposo en la tierra y por ende la experiencia de paz en medio de los enemigos, porque se ha alcanzado el cumplimiento efectivo de todo lo requerido. Y cumplir pues con la alianza, dar cumplimiento a la ley, ser fieles a Dios, trae reposo al alma. Uno puede vivir tranquilo, aún estando en medio de los enemigos. O sea, uno sí puede vivir en paz, aún estando en medio de la agitación mundana, incluso aún siendo acechado por los poderes opresores. Ahora bien, fíjense, en los capítulos 22 a 24, que son el cierre, aparece una clara advertencia, que es precisamente, ¿no?, la parte final que va a exaltar de manera muy puntual el libro de Josué. La advertencia es clara: cuidado, se puede perder la tierra. En estos 3 últimos, o sea, en el capítulo 22, 23 y 24, se presenta el tema de la fidelidad a la palabra de Dios, con un matiz exhortativo de advertencia más que de anuncio. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, la promesa al inicio se da a partir de términos de anuncio, aquí aparece más bien una exhortación de advertencia. Israel, pues, puede sufrir la misma suerte de las otras naciones. O sea, Israel también puede, si no es fiel a la alianza, si no obedece a Dios, también puede padecer destrucción y pérdida de la tierra. Y como ya sabemos, sí ocurrió. Y no, aquí podemos decir, se les advirtió.
se les dijo, o sea, no era un juego, pues. De hecho, el capítulo 23 de Josué es un resumen teológico de todo el Deuteronomio. Incluso podemos decir que tanto temática como estructuralmente, este capítulo 23 de Josué refleja la teología de la alianza. Esta teología resalta la lectura histórica de Israel a la luz de los dos primeros mandamientos del Decálogo. Acuérdense que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Dicho de otra manera, el capítulo 23 de Josué es una exhortación a la fidelidad absoluta a Dios. No pueden darse, digamos, fragmentos, una especie de fidelidad a medias o incluso fragmentada. No, hay un llamado a la fidelidad absoluta a Dios. Y esta fidelidad absoluta está fundada en la experiencia del Éxodo, la peregrinación por el desierto y la ocupación de la tierra prometida. Es decir, la fidelidad absoluta tiene fundamentos. Primero, la liberación de la esclavitud, que en efecto remite a la experiencia del Éxodo. Dos, la asistencia de Dios en los momentos complicados de la vida, la peregrinación por el desierto. Y finalmente, el cumplimiento de la promesa por parte de Dios, que se ve concretizada en la ocupación de la tierra prometida. Israel, por su posición social, no olvidemos, nación de esclavos y marginados, es una entidad política y militarmente débil. Y por eso, solo la fidelidad a Dios es lo que le ha permitido alcanzar triunfos y victorias, que si recuerdan, fueron mencionadas en los capítulos 2 a 12. Quiere decir que entonces Israel como pueblo es débil, incluso es insignificante. Está conformado por una serie de esclavos y marginados socialmente. No han podido conseguir nada por cuenta propia. Por eso Dios se ha manifestado de manera tan clara y tan patente para invitar a una fidelidad absoluta. Además, experimentando con antelación a dónde conduce esta fidelidad, a los triunfos y victorias que, como dijimos, ya fueron mencionadas en los capítulos 2 a 12. Así pues, este capítulo 23 recoge la siguiente idea. Todo el acontecer del pueblo de Israel depende de su obediencia total a Dios. Todo su acontecer, todo va a depender de su obediencia total a Dios, especialmente su futuro. Quiere decir que Dios no solo está presente en el pasado del pueblo, lo que ha ocurrido, está presente también en este instante, a través de la renovación de la alianza, pero también está involucrado con el porvenir y especialmente con el porvenir. De hecho, si Israel no cumple con las estipulaciones de la alianza, especialmente en lo que respecta a los dos primeros mandamientos, correrá la misma suerte que las naciones vecinas. Y eso es algo que en efecto se afirmó con toda claridad. Es decir, si Israel no obedece en todo a Yahvé, entonces padecerá de igual manera tanto la destrucción como la pérdida de la tierra, que recuerden es justo lo que había acontecido con estos pueblos conquistados en la región de Canaán. En todo caso, este capítulo, como a su manera, también lo hacen tanto el capítulo 22 como el capítulo 24, señala que, aunque la fidelidad y obediencia a Yahvé y a su palabra logra los triunfos narrados, siempre existe el peligro de abandonar a Yahvé. En particular, cuando las circunstancias no son propicias. O sea, podemos decir que ya Josué nos dijo una gran verdad. Siempre está el peligro de abandonar a Dios cuando nos va muy bien, cuando todo parece ir a nuestro favor. Por eso es que aquí se da también, digamos, o se pone en evidencia este grave peligro de abandonar a Yahvé. Pero
abandonar a Yahvé traería serias consecuencias. De hecho, lo que en efecto narran tanto el libro de los jueces, o sea, si uno lee el libro de los jueces, lo que vemos son la narración de las serias consecuencias que trae consigo el abandonar a Yahvé. Eso es el libro de los jueces, pero también la última parte del libro de los reyes también aparece ahí. Es decir, un pueblo que no conquistó toda la tierra es echado fuera de la tierra y por tanto destruido. En pocas palabras, una persona que no es fiel a Dios en todo, también es echado fuera de la tierra y por tanto expuesto a la destrucción. En todo caso, el capítulo 23 recuerda y hace patente que una nueva historia de destrucción podría ser escrita. Y así fue. Y repito, el testimonio más claro, más drástico, es el del libro de los jueces. Entonces, en pocas palabras, aquí ya se nos advierte que no tenemos por qué hacer de una bendición una maldición. No estamos llamados a escribir una nueva historia de destrucción, sino al contrario, como pueblo de Dios, estamos llamados más bien a narrar una historia renovada de fidelidad. No como lo que se había indicado en el capítulo 23 de Josué. Una nueva historia de destrucción puede ser escrita y así fue. Evitar dicha historia únicamente depende de lo siguiente: mantenerse fieles y obedientes a Yahvé. Por eso les decía, el capítulo 23 es más como una advertencia. Cuidado, si no nos mantenemos fieles a Dios, las cosas van a terminar muy mal. Y no es porque Dios lo quiera, es porque es lo que nosotros, ¿no?, hemos finalmente conseguido, o es hacia donde nos hemos dirigido. Por eso, en el capítulo 24 de José se insiste en un final, por así decirlo, más positivo. O sea, mientras en el capítulo 23, en el penúltimo capítulo, hay un énfasis más negativo, incluso podemos decirlo así, un tanto sombrío, el capítulo 24 nos da un tono final más positivo, es decir, como más esperanzador. Y es el siguiente: ser fiel y obediente a Yahvé se presenta como un evento que sí puede ocupar su lugar en la historia y el espacio de toda una comunidad. En pocas palabras, la idea central del capítulo 24 de Josué es la siguiente: obedecer a Dios es siempre algo en verdad posible. O sea, la obediencia a Dios es algo que siempre se puede llevar a cabo. No hay, pues, justificación alguna para la desobediencia, así como no hay tampoco motivos o razones que nos permitan apelar a la no obediencia a Dios. No, aquí se deja en claro ya en Josué 24 que obedecer a Dios es siempre algo en verdad posible. En todo caso, el desafío que aquí se postula es este: querer y aceptar a Yahvé como único Dios y Señor constituye la base central de una alianza entre Dios y una comunidad que en verdad quiere hacerse pueblo suyo. Porque una cosa es que Dios haya elegido al pueblo y otra es que este pueblo quiera hacerse pueblo en verdad suyo. Entonces, podemos decir que el tema central de este capítulo, en efecto, gira en torno a la fidelidad total a Yahvé, a Dios. Además, se pone énfasis en que esta fidelidad nunca debe estar incompleta. No pueden descuidarse, como lo habíamos dicho, ni siquiera aspectos que en un principio nos parezcan de lo más ordinario. Porque uno está llamado a serle fiel a Dios en todo, no solo bajo ciertas condiciones o bajo ciertas circunstancias. No, la fidelidad a Dios nunca debe ser incompleta, debe ser pues total.
Esa es la entrega que el Señor espera por parte de su pueblo. Un pueblo que en verdad quiere hacerse pueblo suyo. En todo caso, los otros dioses, de acuerdo con este capítulo, se han quedado al otro lado. Y también es importante esta mención a esos dioses, que además, como dijimos, se han quedado al otro lado, que es una expresión repetida 7 veces. Recuerden que esto apela ya a esta plenitud, ¿no? A este acabamiento de los versículos 1 a 28. No son ellos, pues, sino Yahvé, quien trajo a Abraham a la tierra prometida. No fueron estos dioses, sino Yahvé, el que dio la tierra a la descendencia de Abraham. No fueron ellos, sino Yahvé, quien introdujo al pueblo en la tierra prometida. Y finalmente, no fueron ellos, sino Yahvé, quien desposeyó a los pueblos paganos y entregó la tierra a su pueblo. Por eso entonces, los versículos 2 y 14, que son los que sirven de marco a esta exposición, tanto de marco inicial como de marco final, hablan no solo de mantener al otro lado a los otros dioses, sino también de alejar al pueblo de ellos, ¿no? Como está dada la expresión clara en el versículo 14 de este capítulo 24. Desháganse de ellos. O sea, en pocas palabras, fuera, hay que dejar al otro lado esas falsedades. Y no solamente hay que alejarlos, a esos dioses, a esas falsedades, de la propia vida, sino que también hay que ayudar a los demás a que se deshagan de ellos. Hay que ayudarles, pues, a salir del error. En consecuencia, la fidelidad a Yahvé no consiste simplemente en alejarse de los otros dioses. O sea, no consiste simple y sencillamente en renunciar a los otros dioses. No. La fidelidad a Yahvé, ante todo, consiste en confiar plenamente en Él. Ese es el cumplimiento de la ley. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, el fallo en el caso del pueblo berítico, a pesar de la reparticipación dada de la tierra, no tiene que ver con cuestiones litúrgicas, no son cuestiones formales. Es simple y sencillamente porque el pueblo de Israel no quiso confiar plenamente en Él. Es decir, no con tu espada ni con tu arco, como se le dice en el versículo 12, sino con todo el corazón. Han recibido, pero al final no quieren confiar plenamente en Dios. Y eso es algo que nos sigue pasando a muchos de nosotros. Queremos que Dios nos ayude. Queremos incluso que Dios intervenga en los acontecimientos que vamos atravesando a lo largo de la vida. Pero no estamos dispuestos a confiar plenamente en Él. No estamos plenamente dispuestos a confiarnos absolutamente a Él. Y ahí es donde entra la infidelidad. Y estoy hablando incluso de lo más ordinario. Muchos preferimos confiar en las seguridades materiales, por ejemplo, o en las propias capacidades, o en las habilidades que tengamos para movernos más o menos bien en este mundo. Ahí es donde está plenamente el desafío. Y es justo lo que se está exponiendo también en este capítulo 24. Este no confiar plenamente en Él. No confiar en Él. Así pues, sigue a continuación una serie de versículos, del 14 al 25, que de hecho, esta serie de versículos nos presentan 7 imperativos. Son los siguientes. Fíjense, en esta serie de versículos se estipulan 7 imperativos. Son estos: teman, sirvan, quiten, escojan, quiten, inclinen. Repito, teman, sirvan, quiten, escojan, quiten, inclinen. Todos estos imperativos presionan al pueblo a abandonar los otros dioses. Fíjense, Elohim, referido a los otros dioses, aparece 7 veces para que puedan adherirse y servir únicamente a Yahvé. Elohim, referido a Dios, es decir, a Yahvé, aparece 9 veces. Para insistir
justo en que aquello que nosotros debemos apartar no es poca cosa. Porque hay muchas deidades. Pueden ser intelectuales o bien materiales. De las 16 veces que aparece el verbo servir, 11 se refieren al servicio a Yahvé y 5 a los otros dioses. O sea, se pone el énfasis en que el servicio primario y fundamental es debido a Dios. Y este es el verbo que más se va a repetir en esta unidad temática. Así pues, fíjense, el desafío consiste en abandonar a los otros dioses y ya no servirlos más. Es decir, en no abandonar a Yahvé y servirlo solo a Él. Porque una persona que no confía plenamente en Dios va a confiar en otros dioses. Así sea uno mismo. Y aparecen como dioses porque los vemos como fuente de salvación, de protección e incluso de seguridad. Por eso se invita al abandono de esos otros dioses y por ende a ya no servirlos más. ¿Quién nos sirve? Pues podemos plantearlo de esta manera. ¿Quién nos sirve a otros dioses? Pues el que confía plenamente en Yahvé. Solo ese ha abandonado y no sirve a los otros dioses. Y es interesante notar que Egipto es llamado aquí casa de servidumbre. Así se le menciona, por ejemplo, en el versículo 17 de este capítulo 24. En este contexto, no solo se llama así porque fue lugar de la esclavitud y opresión del pueblo de Dios, sino porque allá, casa de servidumbre, los antepasados del propio pueblo sirvieron a otros dioses. Quiere decir entonces que en este momento se destaca lo siguiente: la peor de todas las posibles esclavitudes es la que nos proporciona esa casa de servidumbre. Es el mundo, que nos lleva a ponernos al servicio de muchos otros dioses, menos de Dios mismo. ¿Entiendes? O sea, desvía nuestra atención para esclavizarnos a 1000 mentiras y a 1000 engaños, con tal de que nosotros no confiemos plenamente en Dios. Hoy hay muchos que tienen su confianza puesta para el porvenir en el avance tecnológico, por ejemplo, o en el avance de los descubrimientos científicos, incluso hasta alcanzar la mortalidad, aun cuando se digan creyentes. O hay quienes tienen la confianza puesta en una cuenta de banco, por ejemplo, o en una serie de ahorros, o en una serie de propiedades, o de amistades, o qué sé yo. Pero esto forma parte de la casa de servidumbre. Por eso ahora a Egipto se le llama de esta manera. En consecuencia, servir a Dios significa integridad y fidelidad total. O sea, libres pues de cualquier tipo de esclavitud. Que eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Libertad de todo tipo de esclavitud. Por eso Jesús lo dijo claramente: y la verdad os hará libres. Solo la verdad nos saca de la casa de servidumbre. Nos libra pues de Egipto. Y al concedernos esta condición fundamental de libertad, nos pone al mismo tiempo en condiciones de servir a Dios en fidelidad total, es decir, de todo corazón. De hecho, en su declaración de servicio a Yahvé, el pueblo expresa la razón principal de su voto de fidelidad. Dirá: Yahvé es el Dios del éxodo y la conquista, como lo dicen en los versículos 17 y 18. Y por tanto, solo Yahvé es nuestro Dios, ahora y para siempre. O sea, en principio, al menos en su voto verbal, han renunciado a la casa de servidumbre y han reconocido a Yahvé como el único Dios, ahora y para siempre. Además, Yahvé no es únicamente el Dios del éxodo y quien entrega la tierra, pues Él es Dios santo y celoso, como se menciona en Josué. Es pues un Dios que no tolera la rebelión y las infidelidades. Por eso
el que rompa la alianza, especialmente a través de la desobediencia a los 2 primeros mandamientos del Decálogo, sufrirá el mismo destino que las naciones paganas: destierro y destrucción. Por ello es importante la renovación con respecto al establecimiento de la alianza. Como se menciona en el versículo 25, el pueblo de Dios necesita vivir entre los límites de una alianza que ciertamente lo mantenga unido a su único Dios Yahvé. Permanecer en ella, o sea, en la alianza, es entonces vivir, que es lo que el Señor quiere para su pueblo, que viva. Y para vivir necesita obedecer y servir a Dios. Y para obedecer y servir a Dios necesita primero ser libre, es decir, rescatado de la esclavitud. Por lo tanto, quebrantar la alianza, a lo único a lo que conduce es a la destrucción y a la muerte. Esas pues las consecuencias de la infidelidad. De ahí que el libro de la ley, entiéndase, el camino de la vida, sea el texto que acompañará al pueblo en su peregrinar por la historia, pues en él están estipulados los lineamientos de la alianza. Ciertamente, con respecto al tema de la alianza, las palabras de Josué en el versículo 15, pero yo y mi familia serviremos a Yahvé, afirman que la alianza se establece no con el jefe de Estado, ni con los principales dirigentes sociales del pueblo, sino con cada familia. Es pues al interior mismo de la familia donde se deberá establecer el acercamiento a la fidelidad debida a Dios. Por ahí se empieza, por el hogar. Por ahí. En efecto, el hogar es entonces el centro a partir del cual la educación verídica se derramará a todo el conjunto de la nación, es decir, al pueblo de Israel. O sea que antes incluso de que la sociedad está la familia. Y ese es el énfasis colocado aquí. De tal manera que la familia tiene una enorme responsabilidad en términos de educación verídica, en términos de fidelidad a Dios. Es entonces en el hogar donde todo el pueblo aprenderá a servir a Yahvé, es decir, a serle enteramente fiel. Recuerden que todavía no hay ni templo, pero el peso ya se le ha asignado al hogar. Es ahí pues donde todo el pueblo aprenderá a servir a Yahvé, o sea, a serle enteramente fiel. Por eso también deberíamos preguntarnos en qué condiciones se encuentran los hogares contemporáneos. Porque si nosotros vemos que en general, ¿no?, la sociedad no le es fiel a Yahvé, no es tanto por una cuestión social, es por una cuestión doméstica. Así pues, ahora que el pueblo ya posee la tierra y la ha conquistado con la ayuda de Yahvé, lo único que se le pide es servir a Dios. Pues todo lo demás ya lo tienen, por así decirlo, plenamente resuelto. Que es lo mismo que va a insistir Jesús cuando dice: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. O sea, lo único que se nos pide es servir a Dios. Todo lo demás ya está plenamente resuelto. El principio teológico de todo esto es que Yahvé quiere un pueblo libre, no uno esclavo. La liberación de la esclavitud es el requisito primario para el servicio debido a Dios. Y no olvidemos que servir a Dios desde la libertad es algo muy difícil, ya que es más que probable que caigamos en descuidos y negligencias frecuentes. Es más difícil. Piensen en Adán y Eva. Ahí se ve que realmente fueron hechos libres. En consecuencia, el libro de Josué y su clímax teológico nos presentan el desafío de ser servidores fieles a Dios, no en la esclavitud, sino en la libertad. Pues solamente bajo tales condiciones es que se pone de manifiesto la obediencia y fidelidad a Dios. Si no, sería un sometimiento, ¿no? Y no se trata de sometimiento, se trata de obediencia y fidelidad a Dios. Desafortunadamente, las más de las veces tal desafío no llegó a hacerse realidad. Sin embargo, la misma Biblia nos habla de un Josué, de un Josías y de tantos otros como Rahab y Caleb que sí aceptaron el reto de la fidelidad a Dios en plena libertad
Y por eso mismo es que se convirtieron en héroes y heroínas de la fe. O sea, sí es posible, como dijimos, obedecer a Dios. Ahora bien, Josué 24, versículos 29 a 33, nos ofrece los 3 informes de la muerte de Josué, Eleazar y José. De hecho, con esto termina este libro. El título siervo de Yahvé, que hasta entonces solo había sido usado en referencia a Moisés, ahora también se va a usar para Josué después de su muerte. La calidad de siervo que ahora pertenece a Josué queda reafirmada con la indicación de que Israel sirvió a Yahvé todo el tiempo que vivió Josué. Por eso entonces Josué ya no es simplemente servidor de Moisés, sino siervo de Yahvé, porque cumplió lo que le había sido indicado. La edad de Josué en el momento de morir nos recuerda la de otros que también murieron a una edad avanzada. De hecho, la vida de Josué se conjuga con el tiempo de Josué y por ende con las obras que Yahvé hizo en favor de Israel. O sea, Dios y su siervo quedan entrelazados de una vez y para siempre. En pocas palabras, toda la vida de Josué fue todo el momento en el que Dios pudo hacer grandes obras en favor de Israel. Por eso debemos aprender que cuando uno realmente acepta el desafío de la fidelidad a Dios, todo el pueblo, o sea, la humanidad, se va a ver beneficiado. Dios podrá actuar a favor de todos por medio de uno. Así pues, podemos decir que la vida entera de Josué forma parte integral de la gran obra redentora de Yahvé. En este caso, el éxodo y la entrega de la tierra. De hecho, el nombre de Josué, que significa Salvador, caracteriza a un ser humano que no solo vivió en la época de la salvación y formación del pueblo berítico, sino que habla de un protagonismo central en dicha obra. Por eso, precisamente, Josué es un precursor del gran Salvador, Jesús, algo que, como ya veremos la siguiente ocasión, insisten mucho los padres de la Iglesia. Por último, ya con esto terminamos, el informe dado sobre la sepultura de los restos de Josué recuerda la última parte de Génesis. Aquel que entró a Egipto y salió muerto de allí, también completó su éxodo al reposar con el resto del pueblo en la tierra prometida. ¿Vale? Con esto terminaríamos ya la exposición, al menos a grandes rasgos, de estos ejes temáticos que forman parte del libro de Josué. Lo importante es entender, ¿no?, cuáles son los ejes rectores que nos invitan a meditar y a tener presente, ¿no?, lo que el Señor tiene que decirnos todavía a nosotros por medio de sus escrituras. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.